Bueno, vamos a recibir ahora a Horacio Salaverry, ¿sí? Que vamos a charlar un poquito acerca de lo ocurrido en el día de ayer. Cese de comercialización, ¿sí? Una jornada de reclamo, de protesta por parte del sector agrícola ganadero. Tenemos entendido que Horacio anduvo ayer por la ciudad de Chivilcoy. No solamente que tenemos entendido, sino que vimos fotos. Sí, obviamente que estuvo participando como presidente de Carvap. En la concentración en Ruta 5 y 30. Exacto. ¿Cómo anda, Horacio? Buen día aquí. Pablo, Eduardo, lo saludamos. Gracias por atendernos una vez más. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cómo lo han tratado ayer en Chivilcoy? Muy bien, como siempre. Muy bien. Bueno, mejor así. Una organización y muy predispuesta a la gente de la rural de Chivilcoy. Bueno, digo la gente de Chivilcoy, pero en realidad, Horacio, tenemos entendido que en el día de ayer, por charlar con algunos de los productores agropecuarios, llegaron de distintos puntos, ¿sí? De la provincia. Sí, alrededor de 13 rurales eran los que nos habíamos congregado, ¿no es cierto? Y hubo una movilización importante en ese sentido, con la cantidad de dirigentes y productores rurales, donde estuvimos debatiendo a lo largo de la mañana, una mañana muy fresca, las cuestiones que han hecho al reclamo que hemos realizado en el día de ayer, que fue un cese de comercialización y movilizaciones. Carvap movilizó 8 lugares en la provincia de Buenos Aires, un lugar en La Pampa, alrededor de 2.000 dirigentes y productores que se fueron congregando en distintos lugares. Horacio, ¿cuál fue, digamos, puntualmente, a ver, el reclamo puntual, ¿sí? ¿Cuál fue en la jornada de ayer? El reclamo central, independientemente de las cuestiones que hace el sector agropecuario, es el estado, o sea, la situación de la economía en general y el estado angustiante que está de alguna manera pasando la ciudadanía en todo el país. Nosotros estamos viendo que las medidas económicas que ha tomado el gobierno o lo que ha tratado de hacer desde el punto de vista financiero no está teniendo el resultado que se esperaba, y la alianza gobernante sigue todavía sin estabilizar su cuestión política interna, y esto hace que las medidas económicas no sean eficaces. Cuando no hay confianza en la política, no hay confianza, es imposible hacer alguna actividad económica. Entonces, claramente lo que nosotros reclamamos primero es la cuestión de que la alianza gobernante recupere de alguna manera su cohesión, si en algún momento existió, pero por lo menos que la recupere en su momento, que el país necesita que en este año y medio un plan de transición hasta las elecciones que vienen para transitarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y dentro de esas ideas generales, ¿cuáles son los puntos específicos en los que usted considera que se debería hacer más énfasis? Nosotros creemos como punto inicial básicamente es normalizar la macroeconomía. Remito nuevamente a modo de ser reiterativo. La macroeconomía puede llegar por lo menos a tener cierta estabilización si quien emite o quien toma las medidas tiene un aval político necesario. Por eso insistimos que primero está el aval político, que tiene que hacerlo la coalición gobernante en su totalidad. Hoy aparecen todavía disímiles las posiciones de la ministra y las posiciones de la vicepresidenta, en ese sentido. Por otro lado, nivelar la macroeconomía significaría nivelar el tipo de cambio, nivelar la emisión monetaria y tratar de, a través de la morigeración del gasto público y bajar la emisión monetaria, tratar de contener el proceso inflacionario que estamos teniendo, que realmente se ha espiralizado, y la falta de confianza que hay en el gobierno hace que todavía empiece a agudizarse esta situación. Aquellos que hemos estudiado economía y básicamente tomando en consideración muchos de los economistas que han hablado, estas cuestiones que empiezan a aparecer sobre las restricciones a la importación, sobre mercadería que ya deja de estar o que no se consigue, es como de alguna manera la antesala a un proceso de espiralización de la inflación. Entonces creo que urge atacar eso, por lo menos para llevar tranquilidad, ¿no es cierto? Hoy en día el proceso inflacionario está haciendo pedazos los ingresos de los argentinos en su totalidad. Sí, sí. Horacio, lógicamente que bueno, fue una jornada como también para visibilizar y decir, bueno, acá estamos, sí, no estamos conformes con lo que está pasando, sí, por eso la jornada de protesta, creo que pasó por ahí, ¿no? Como para, bueno, demostrar, en este caso al gobierno, no estamos conformes con lo que está sucediendo, sí, necesitamos cambiar. Mira, la característica de este cese ha tenido de comercialización ha sido una característica simbólica. Los ceses comerciales generalmente son de mucho más tiempo. Lo que nosotros, bien decís vos, hemos querido hacer en este momento
Es decir, señores, entendemos que no es el rumbo correcto de la economía, que hay que estabilizar la política y de ahí corregir, por lo menos en un plan corto, de que se haga de alguna manera una transición con distintos compromisos tomados por parte del gobierno que hagan permeable una transición que pueda llegar hasta las elecciones del año que viene sin tener los sobresaltos y el estado angustioso que vive hoy el país. Horacio, tomando contacto directo con los productores, y digo, amén de la macro, ¿no?, que recién nos acaba de dar una descripción, digo, la preocupación es, bueno, por un lado que no llueve, por otro lado también está el tema de insumos, combustible. ¿Qué temas se tocaron ayer, digamos, en la charla? Básicamente el tema combustible es un tema central, la provisión. Nosotros estamos viendo que esta escasez de dólares, que es una cuestión significativa porque en realidad la liquidación por parte del sector agropecuario ha sido la más grande de los últimos años, o sea, el ingreso de divisa ha sido muy importante y hoy arrancamos un periodo, usted sabe que de agosto en adelante es el periodo que le llama estrés cambiario, porque en realidad el ingreso de divisa es mucho menor porque la liquidación se ha hecho a principio de año. Entonces, viendo el cuadro de situación que tenemos, donde básicamente todo lo que es divisa disponible está atendiendo la situación de la incorporación o el pago de energía, estamos viendo que puede haber algún tipo de limitantes que la está sabiendo, hoy ya la está viendo todo lo que es, por ejemplo, la provisión de cubierta, la provisión de distintos insumos, en algún tema de los fertilizantes ya empiezan a tener cierto inconveniente, los repuestos de la maquinaria no entran. Ayer una empresa, la firma Agrale, manifestó que iba a detener su producción porque no tenía elementos importados, o que estaba anunciando esta situación. Creo que estamos alertando esto porque ustedes saben que cuando se incorpora todo lo que es la cosecha, la siembra gruesa, para la cosecha para la producción de girasol, maíz y soja, se necesita una cantidad importante de combustible, como también de fertilizantes y herbicidas. Estamos previendo un cuello de botella en ese sentido, ¿no? Bien. Horacio, ¿considera que puede haber una reacción a partir de esta medida? Mire, lo que yo veo que hay una situación muy compleja en la sociedad en general. Hay una situación de angustia y una situación que en el comercio y la industria se empieza a complicarse muchísimo y también en el agro, con lo que es la mercadería que no está o la mercadería que no tiene lo que en economía se denomina precio de referencia. Cuando la economía desaparece el precio de referencia, lo primero que desaparece es la mercadería y los valores. Inclusive, nosotros somos conscientes que en este momento se están entregando mercaderías de insumos agropecuarios con remito abierto. ¿Qué significa eso? Que uno le entrega la mercadería y el precio se va a colocar en algún momento, así que uno retira a ciegas los valores. Estas son las complicaciones que empiezan a aparecer en la economía en general. Usted seguramente que si hoy va a un corralón de materiales o a un lugar donde venda hierro, chapa o eso, seguramente no va a haber la mercadería necesaria y si se la dan a precio abierto. O sea, esa es la preocupación general hoy no solo del sector agropecuario. Por eso creo que el llamado de atención que hemos hecho nosotros, que debe ser atendido de alguna manera porque la situación se empieza a agravar día a día. Hoy inclusive sigue espiralizándose el valor del dólar paralelo, que por más que se indique que es un mercado chico, genera también una situación anómala respecto a la situación cambiaria. Y la renovación de ayer de todo lo que ha sido las deudas del Tesoro ha tocado valores muy altos en la tasa de interés. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el Tesoro Nacional necesita el dinero y los bancos colocan el dinero ahí, desaparece el dinero para el sector privado. Por eso, vuelvo a insistir, la situación cada día se torna más compleja. Sí, además es muy difícil así producir, trabajar, planificar, ¿no? Fundamentalmente planificar, ¿no? Claro. Exactamente, lo que acaban de decir, la planificación, la previsibilidad, cómo se trabaja así. Pero estoy hablando de todo en general. Yo vivo está en una casa, el otro día me cruzo con una persona. Una casa de familia, Horacio. Había recibido un crédito, había recibido un crédito de estos para los créditos para construcción, quería hacer acopio de material y no consigue material. O sea, no consigue precio. Digamos, es muy complejo. Sí, muy. O sea, una casa de familia. Obviamente que también para la producción agropecuaria es lo mismo, porque decís, tengo que comprar y no sé cuánto lo voy a pagar. Entonces, ¿cómo planifico, no? Y por otro lado... existe el producto. Claro.
Y por otro lado, estás en una casa de familia, que antes vos más o menos sacabas las cuentas mentalmente de cuánto necesitabas para llegar hasta fin de mes y ahora no sabés con lo que te vas a encontrar, ¿no? Es imposible, imposible. Bueno, y obviamente que todo esto también complica, ¿no? Porque en algún momento, a ver, amén de que las condiciones climáticas en nuestra zona no acompañan, tenés el contexto económico, sí, económico local, digo, porque por ahí a nivel internacional, sí, pero a nivel local tenés todas estas disyuntivas y no sabés si invertir o no, porque hay que invertir después, ¿no? Claramente, a ver, las economías se manejan con previsibilidad. Si hay algo en las economías europeas, en las economías, por ejemplo, del norte de América, tanto Canadá como Estados Unidos, es que hay previsibilidad. Digamos que uno entra en un negocio que le puede ir mejor o peor, pero sabe que ese negocio tiene unas reglas de juego que se van a mantener con el tiempo. Eso no pasa hoy en Argentina. Y sí pasa en la región, ¿eh? Los países de la región, Paraguay, el mismo Brasil y Uruguay tienen una inflación mucho más baja que Argentina, el mismo Bolivia tiene una inflación del 1 y pico anual, ¿no es cierto? Porque han entendido este proceso, los países del mundo han entendido que los procesos inflacionarios deterioran la economía de forma transversal a todos los actores, desde el asalariado hasta quien produce y hasta quien presta servicio. Entonces, si no atacamos ese problema central, no hay solución de continuidad. Sí, pero, sí, además, a ver, lo que me llama la atención por ahí es el hecho de, si no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de los problemas que tenemos. No, yo creo que darse cuenta, uno lo vive la realidad, no puede venir de otro lado. Lo que pasa es que muchas veces las soluciones tienen, digamos, que tener primero un poder político para realizarla y segundo, que la sociedad entienda cómo es la situación. Entonces, cuando nos paramos en ese lugar y tratamos de que la sociedad comprenda y que hay medidas a tomar, bueno, pero hay que hacerlo. Sí. Yo creo que esa comprensión lo que falta, ese accionar político en adelante, pero está produciendo un ahogo en la economía, ¿no? Lamentablemente. Horacio, agradecerle muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos, muy amable. Del mismo modo, gracias por... Que tenga un buen día. Un saludo muy grande. Buen día, gracias. Horacio Salaverry, charlando con nosotros, el presidente de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Ayer estuvo aquí en Chivilcoy, sí, participando de uno de los actos centrales de lo que fue esta protesta, esta jornada federal, sí, del sector agrícola ganadero, el sector agropecuario en general, ¿no? Planteando desde otro lugar, pero con objetivos iguales, ¿sí? Exactamente. Con el diagnóstico es el mismo para todos los sectores, ¿no? Es que en realidad uno por ahí, en este caso porque, a ver, fue el sector agropecuario el que hizo el cese de comercialización y también por ahí esta jornada federal de reclamo, de protesta, pero si lo hace el sector industrial estaríamos en la misma. Estamos hablando de lo mismo, claro. O el sector comercial. El pedido sería el mismo. Y si lo hacen las amas de casa, también estaríamos en la misma. El pedido sería ¿no? el mismo, ¿no? La previsibilidad fundamentalmente. Exacto. Así como les cuesta, en este caso el sector agropecuario, decir, bueno, ¿cuánto me cuesta un insumo? No puedo conseguir, por ejemplo, un neumático. Sí, o si me llevo... ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Si me llevo un producto para trabajar, después no sé a cuánto lo voy a pagar. Exacto. Sí, porque no sabés. No sabes. O está la otra de, no te lo puedo vender. Lo tengo, pero no te lo puedo vender. No tengo precio. O también está la otra, que hemos charlado aquí en el programa en la mañana del centro, de no lo consigo. No entra. No lo puedo importar, por ejemplo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que hacen a nuestra idiosincrasia argentina. Exacto. ¿Sí? Bueno, tema para charlar nunca nos faltan. Al contrario, nos sobran.